¿Sueñas con hacerlo o bien has publicado ya algún libro? Getafe Radio apuesta por ti, escritor. Despierta Serezade es tu programa. Te damos herramientas y recursos. Conocerás a otros autores, sus obras, sus mejores consejos. Presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir. Despierta, Serezade. Deja de soñar. Queridos compañeros, amigos, oyentes y escuchantes, aquí nos tenéis un viernes más, puntuales en nuestra cita para despertar ese otro yo que llevamos dentro, que vive, que siente, que respira y que a veces muda de piel, Serezade. Nuestro programa de hoy da un giro de 360 grados. Abandonamos fantasía y nos sumergimos en ambientes más sórdidos buscando asesinos, que tal vez no lo son. La realidad en su forma más cruenta se torna palabra en un género que desde no hace tanto tiempo se llama novela negra. Hoy nos ponemos los guantes de cirujano para diseccionarla. ¿Cuáles son sus características, tendencias, autores? Guiados por la mano de un experto, de una mano firme, Lorenzo Silva. Por cierto, sin impunidad intentaremos desnudarle. ¿Nos dejará? Esperamos que sí. Nos acompaña además otra personalidad que junto con Lorenzo Silva es casi la plana mayor del Festival Internacional de Getafe Negro, Ana María Trillo, que nos ayudará a descubrir, los imprescindibles de la programación del festival para todos aquellos que somos escritores o que soñamos con serlo. Contaremos, por supuesto, con nuestras secciones fijas, efemérides, encabezado por nuestra querida Marian Navarro, que nos indicará lo que sucedió tal día como hoy. No puede faltar nuestro taller literario de la mano de José Pimat, nuestro profesor particular. Estamos preparados, tomad asiento, comienza nuestro viaje. Despierta, Serezade. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Marian Navarro, mujer, madre, filóloga, profesora y alumna. Imparte cursos para mayores e incluso enseña español a inmigrantes. Marian, tienes un estupendo blog, Educación, Nuestro Empeño. También te seguimos por Facebook, Marian Navarro. Querida Marian, buenos días. Estamos de enhorabuena porque tenemos Premio Nobel de Literatura. Buenos días. ¿Me vas a permitir empezar de una forma anárquica? Perfecto, allá vamos. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está silbando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que sea lavada, arrasada por el mar? ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente?
La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Bob Dylan, nuestro maravilloso Bob Dylan. Es un premio Nobel muy controvertido, por lo que he visto por todos los comentarios que hay, sí. Pero creo que se merece esta literatura popular, esta literatura de protesta, esta literatura que ha levantado al pueblo contra los intereses creados de muchos imperialismos y economistas, pues yo que sé, como Víctor Jara, como Mercedes Sosa, llevado a otro lado, ¿no? Sin duda alguna. Me encanta que le hayan dado, porque tienen una poesía ahí, en eso que están transmitiendo, que es literatura también, aunque algunos lo nieguen. Sin duda alguna es una personalidad de todas. Y los más mayores, los más jóvenes, todos le hemos escuchado. Entonces, se lo tenían que haber dado en 2013, parece ser, por lo menos fue nominado y se lo han dado este año. Controvertida o no, es suyo ya el Nobel. Merecido, es suyo ya, sí señora. Bueno, pues nada, me voy a permitir cambiar todo lo que habíamos preparado tú y yo, porque es que, aparte de por encima decir que hoy es el Día Mundial de la Espirometría y de la donación de órganos, tejidos y trasplantes, cosa tan importante que salva tantas vidas, sí. Y que iba a hablar de personajes como Federico Quirbus, un periodista e investigador argentino que escribió sobre la figura de Cristóbal Colón, empeñado en que Sudamérica había sido descubierta mucho antes, y de Víctor Ruiz Iriarte, por su obituario, porque falleció tal día como hoy, y cuya importancia teatral pues es indiscutible, sí. Pero bueno, voy a hacer cambios porque tengo que hacerlos, porque no puedo pasar por alto que ayer nos abandonó, sí. A sus 90 años, Dario Fo. Sí. Y entonces, pues, siendo como es un premio Nobel que entra dentro, sí. De lo que yo trato en mi blog, el blog, pues eso, quería hacerle un pequeño homenaje, porque fue también una figura muy controvertida, hablando de protesta, ¿no? Sí. Ha sido un revolucionario, ha estado contra el poder establecido siempre, hizo su propia compañía, tuvo la suerte de encontrar una mujer que le acompañó, Franca Rame, que le acompañó en sus luchas contra la dictadura, sí. Literaria. Ellos quisieron hacer su propio teatro y lo consiguieron. Entonces, hizo un colectivo teatral que le llamaron La Comuna, sí. Independiente, y al frente de ella estuvo siempre Dario Fo. Tuvo hasta un atentado de un grupo fascista en 1978, llegaron a ser en los años 60 sus obras censuradas, en fin, un luchador, como muestra en obras como Muerte accidental de un anarquista, Aquí no paga nadie, su autobiografía El país de los murciélagos, El anómalo bicéfalo, que es una lucha, un ataque feroz contra Silvio Berlusconi, sí. Y entre sus últimas obras, pues, Lucrecia Borgia, la hija del Papa, pues, en 2014, y hay un rey loco en Dinamarca justo de este año, de 2016. Pues... Tuve la suerte de ver a Esperanza Roy, sí. en el Teatro Lara, un monólogo de ellos que hicieron entre él y su esposa, sí. Que se llama La mujer sola. Sí. Fue maravilloso, o sea, es que el retrato de esa mujer ama de casa, entre comillas, dependiente de su marido y con todas las comodidades, entre comillas, pero la pobre más sola y más frustrada que nadie, ¿no? Pues Marian, desde aquí tu homenaje, tu más sentido homenaje, además ya lo has estado compartiendo por Facebook, hemos visto ya alguna entrada y seguramente compartirás más cosas. Sí, yo. Dime tú. Pues es que no puedo dejar pasar a que tienes ahí, que no me lo puedo ni creer, ojalá pudiera estar yo allí, Lorenzo Silva, por Dios. Bueno, un saludo a tus invitados y naturalmente habrá que escuchar todo, escucharé atentamente todo lo que quieran decir, pero es que tengo en mi blog a Lorenzo Silva en su nacimiento, el 7 de junio de 1966. Un Géminis como yo, bien. Sí, obras como La flaqueza del bolchevique, que fue finalista del Premio Nadal en el 97 y ha sido adaptada al cine por el director Manuel Martín Cuenca.
El alquimista impaciente, que obtuvo el premio Nadal del 2000, el premio del Planeta 2012 por La marca del meridiano, y toda la serie de sus novelas, a ver si soy capaz de decirlo bien, Bevilacqua y Chamorro. Belacqua, sí. Estamos en la novena, que, si no me equivoco, en la novena donde los escorpiones. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, es el noveno título. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Una admiradora absoluta. Pues muchas gracias. Igual que Maribel se confiesa de la novela histórica, bueno, yo soy una fan tuya, de verdad. Vamos, totalmente. Así que me encantó saber que ibas a estar ahí. Pues un placer. Muchísimas gracias. Pues no me enrollo más porque creo que es más importante escuchar lo que vosotros tenéis que decir, porque es que es una honra y una satisfacción ver cómo Getafe Negro está escalando en importancia y en categoría. Y bueno, pues eso, que quiero escucharos. Así que lo dejo por aquí. Muchísimas gracias, Marian. Eres un sol. Nos vemos tú y yo antes, ¿sí? Pero nos escuchamos el viernes que viene. Muchísimas gracias. Y sí, el currículum de aquí el señor Lorenzo Silva, que se estaba poniendo un poquito rojo al escucharte, es impresionante. Nos vemos la semana que viene. Hablamos. Un abrazo muy grande. Un beso. Gracias. Continuamos, compañeros, con una de las secciones que más me gustan. Tomamos las riendas, vamos a buscar a nuestro querido profesor José Pimat, porque sí, la siguiente parada es nuestro taller literario. Vuelve de Cañas por Getafe. El 14, 15 y 16 de octubre disfruta de caña y tapa por 2,50 €. Los pinchos más ricos y las cervezas más frescas. Participan 34 establecimientos, organiza AG Getafe y colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Cada viernes tenemos una cita obligada. Esta sección tiene nombre propio. José Pimat está al frente de este taller que, os recuerdo, es un curso online que ahora mismo él está impartiendo. Clases personalizadas con ejercicios prácticos, resolverá todas vuestras dudas. Contactad con él si estáis interesados porque aún estáis a tiempo de inscribiros en sus clases. ¿Cómo podéis hacerlo? En su blog comoescribirbien.com. Querido José, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Maribel. Buenos días. Esta semana estáis trabajando el segundo tema, la voz narrativa y el tono. Sí. Pero, escúchame, puede que a lo mejor cometa una imprudencia en lanzarme a hacerte esta pregunta. La voz narrativa, muchas veces lo identificamos con el propio narrador. Sí. Bueno, no es exactamente el narrador solamente. Hay que tener en cuenta que la voz narrativa, o sea, que la literatura al principio de los tiempos fue oral. Uh-huh. Era una voz auténtica, era una voz de alguien que recitaba o que narraba una historia. Uh-huh. Pensemos en Homero, etcétera. Sí, entonces, los cuentos que se compartían. De aquí ha pasado, digamos, a la teoría literaria y las voces, se habla más bien de las voces narrativas, porque cada personaje, lógicamente, tiene una voz, tiene su voz propia y el autor lo que tiene que hacer es engarzarlas todas junto a la voz del narrador para hacer que el puzzle pues se complete, ¿verdad? Uh-huh. El narrador tiene una voz, tiene su propia voz. Es el que cuenta la historia, pero hay novelas, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en Ernest Hemingway, que la mayoría en sus novelas, en muchas de sus novelas, prácticamente solo había diálogo, es decir, concedía la voz a los personajes y el narrador era mínimo, era como una especie de cámara que de vez en cuando hacía alguna observación para situar el contexto de la narración, pero nada más.
la voz era prácticamente de cada personaje. O sea que realmente puede que sea un error si no lo tenemos en cuenta, si este aspecto, por ejemplo, no lo trabajamos. Sí, siempre hay que, como he dicho otras veces, siempre hay que planificar la novela. En el caso de una novela un poco extensa, pues hay que planificarla muy bien, hay que saber qué narrador queremos para nuestra novela, qué tipo de narrador, qué voz le vamos a dar, y los distintos personajes lo mismo. ¿Cómo identificamos el tono? Es decir, ¿nos tiene que venir claro, oye, yo tengo un personaje, cómo es, cómo lo defino? ¿Nos viene ya dado el tono que ese personaje requiere? Pues también el tono también hay que planificarlo, es decir, cada voz tiene su tono, tiene su forma, digamos, de conectar con el lector. Y el tono, pues ya sabemos que puede ser de muy diversas formas. Puede ser un tono melancólico, nostálgico, sobre todo en el caso del narrador, ¿no? Y entonces, pues el tono también es algo que tiene que ser pensado anteriormente a la redacción, ¿no? Tenemos que pensar, bueno, que, claro, lógicamente el género influye, porque si tú utilizas el género negro, ya que estamos hablando de Getafe negro, pues no vas a utilizar un tono romántico, por decirlo así, ¿no? No quedaría un tono muy bien. sentimental, sino que tendrás que ponerte en la piel del narrador de novela negra, por decirlo así, ¿no? En ese lado oscuro y un poco canalla que tenemos todos, ¿verdad? Sí. La novela negra pues se mete en ambientes, digamos, sórdidos, y entonces el tono narrativo que tiene que adoptar, sobre todo el narrador y también los personajes, para que eso pues llegue al lector de esa forma, pues tiene que ser un tono pues un poco oscuro, un poco frío, un poco duro, etcétera, etcétera. Pues al hilo, nos salimos un poco del tema, al hilo de la novela negra. Muchas veces se utiliza un lenguaje, quizás los autores noveles utilizamos un lenguaje que no tiende a ser vulgar ya, sino quizás soez, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto podemos utilizar ese recurso? ¿Hasta qué punto nos viene bien? Es un recurso muy manido. Actualmente yo leo a varios escritores noveles haciendo novela negra y lo utilizan casi sistemáticamente. Es decir, un lenguaje soez, un lenguaje sucio, que no necesariamente tiene que ser así. Se han escrito novelas negras sin utilizar ese lenguaje. Sí. Por tanto, es lo que digo, que cada autor tiene que planificar su novela y saber lo que quiere hacer, cómo quiere hacerlo, y encajar todas las piezas de su puzzle en ese sentido, en el sentido en el que él ha previsto que ocurran los acontecimientos que van a suceder y cómo quiere contarlos. Porque en esencia la literatura es eso, voy a contar una cosa y cómo quiero contarla. El cómo quiero contarla es bastante importante. Pues claro, conciso y directo. No sé si a lo mejor tienes algo más que añadir, porque ha quedado perfectamente claro. Dime. Pues no, porque estos son apuntes, como sabemos son apuntes de un curso taller que doy, pero son solamente apuntes, pequeños apuntes de 10 minutos cada semana, pues no podemos decir mucho más. No. A quien esté interesado, que yo creo que nos sirve mucho la estructura narrativa, seguir una estructura narrativa, me ponía yo como ejemplo eso de escribir salvajemente. Sí, muchas veces... No, más bien hay que planificar salvajemente. Sí, organizarse. Bueno, pues yo creo que todo aquel que esté interesado, como hemos dicho, que contacte contigo en cómo escribir bien.com. Mientras, chivanos, que vemos la semana que viene. Muy bien, Maribel, un placer de nuevo. José. Y saludos a tus contertulios. Muchas gracias, José, no te vayas. Dime, ¿qué vemos la semana que viene? La semana que viene vamos a ver, ahora me has cogido un poco pero aquí lo tengo. La semana que viene vamos a ver el argumento, la trama y la estructura.
todo un poco en conjunto. Por ejemplo, técnicas para evitar la hoja en blanco, encontrar la idea, desarrollar el argumento, construir la trama, la coherencia en la trama, la verosimilitud del relato, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema bastante complejo y bastante extenso. Y muy, muy completo. Pues les diremos a nuestros acompañantes que estén muy pendientes porque a lo mejor algún día son recursos que pueden necesitar. Oye, que no nos viene mal a ninguno. Desde luego. Muchas gracias, José. Un abrazo, buen día. Un abrazo, buenos días, adiós. Bueno, os recuerdo, José Pimat, la mejor forma de aprender es que alguien nos asesore, nos marque el camino. Leed todo lo que podáis y escribid, no os canséis, de verdad no os canséis. Continuamos, ahora sí nos adentramos en tierra de nadie, apátridas, iniciamos un nuevo ciclo de novela y esta vez nos movemos en ambientes sórdidos, voces ahogadas que claman justicia, policías a veces corruptos, padres que entierran hijos. ¿Quién es el culpable y quién es el asesino? Hace mucho tiempo leí en un libro de Psycho Killers que de cada 5 personas, 3 pueden llegar a ser asesinos en potencia. Recordad esto cuando vayáis por la calle, cuando os sentéis con vuestros amigos en un café o cuando estéis acurrucados en el sofá con una persona que susurra al oído lo mucho que os quiere. Acordaros. El Ayuntamiento de Getafe presenta la 9ª edición de Getafe Negro, el Festival de Novela Policíaca de Madrid. Desde el 13 hasta el 25 de octubre, el Cuervo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura. Disfruta con Getafe Negro. Inauguramos este ciclo de novela negra con unos protagonistas de excepción. Lorenzo Silva, polifacético hombre comprometido con causas perdidas, tal vez vestigio de su antiguo trabajo de abogado, escritor de renombre, comisario del Festival de Getafe Negro. Esperamos que nos ayude a desgranar qué es la novela negra, sus características, autores, tendencias, qué tiene que ser una obra para ser considerada buena. Por cierto, la crisis la ha puesto en boga. Estimado Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esperamos que podamos arañar tiempo para que nos cuentes esos demonios que llevas como dentro como escritor. Ana María Trillo, escritora, a quien vamos a descubrir en las jornadas de novela histórica, en el ciclo que vamos a arrancar justo después de novela negra. Entonces te engañaremos y vendrás, espero. Muy buenos días, Maribel. Vendré encantada, por supuesto. Eres escritora, amaneció de nuevo Madrid, eres amante de la literatura y de la historia como yo. Eres mami y coordinadora de Getafe Negro. Hay una frase, yo creo que te define, siempre dispuesta, ¿puede ser? Pues sí, yo creo que sí. Puede ser. Hace falta ser así. Pues... Me voy a quejar porque yo también soy papi, y tengo 4 hijos. Sí, es verdad, es verdad. Sí. 4. ¿Ves cómo empieza el sexismo? ¿Ves dónde empieza? Ay, pobre, es verdad. Es verdad. Y nos gana además por goleada, ¿eh? Nos gana por goleada en tu caso sentidos. Sí. Pues con estos protagonistas, con estos compañeros vamos a arrancar. Vamos a empezar por el principio, me tenéis que ayudar. ¿Qué es novela negra? ¿Qué es? ¿Cómo la podemos definir? Por ejemplo, decía Vázquez Montalbán que la novela negra refleja los problemas del individuo y de la sociedad. Otros dicen que es la auténtica literatura social de nuestra época. En la presentación de Getafe Negro, Ian Rankin decía que responde a la pregunta ¿por qué hacemos cosas terribles? ¿Qué es la novela negra? La verdad es que yo me sitúo... No hay un consenso, ¿eh? A cualquiera que le preguntes te dirá seguramente algo diferente y además hay gente muy militante en sus conceptos
diversos de la novela negra. Yo no soy nada militante, lo aclaro. A mí la terminología me importa relativamente poco y sobre todo te diría que como organizador de un festival lo último que me interesan son las definiciones canónicas estrictas, ¿no? Porque esas definiciones parecen estar hechas para dejar a alguien fuera. Y nuestro festival es todo lo contrario, es intentar incluir en la propuesta a todo aquel que se acerque y tenga algo interesante de contar y tenga una conexión, ¿no? Yo creo bastante en esa definición que hace Ian Rankin, porque me parece que es mucho más amplia, es mucho más abierta y probablemente es mucho más inteligente, ¿no?, que las definiciones filológicas, sociológicas, no buscamos eso. etcétera, ¿no? Me parece que al final la cuestión es muy sencilla. El ser humano es capaz de hacer el mal a sus semejantes, es capaz de hacerlo hasta extremos inconcebibles para muchos de nosotros, pero concebibles para quien lo realiza, ¿no? Y yo creo que la novela negra es la indagación de ese impulso y la indagación de lo que los seres humanos hacemos frente a ese impulso, ¿no? De cómo nos defendemos, de cómo nos protegemos, de cómo tratamos de localizar, aislar, neutralizar a esa gente o no, porque a veces no la neutralizamos, a veces incluso la apoyamos de maneras diversas, ¿no? Desde nuestro voto hasta nuestro dinero o nuestro trabajo o nuestra complicidad. Era, sobre todo, por ahí van los tiros, porque me gustó mucho en la presentación del Festival Negro que decías que realmente es una mirada crítica. No buscamos definiciones canónicas, todos somos escritores y no nos podemos encasillar en ningún sitio, pero sí es cierto que de todas las cosas, de todas las posibles definiciones que puede tener, es quizás la que más se ajusta, esa mirada crítica, ese dedo acusador que muchas veces señala cosas que son impunes y que nosotros dejamos impunes. Sí, yo diría crítica y autocrítica, porque ser crítico hacia una realidad exterior es muy fácil, todos estamos muy programados para eso, ¿no? Pero creo que la verdadera novela negra es una interpelación general que incluye a la propia persona del lector, a la propia persona del escritor, al propio partícipe, ¿no?, de una realidad. Es curioso porque si vemos un poco la evolución de la novela negra desde aquel Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, ¿no?, en los que ocurría un crimen y había un detective muy listo, muy convincente, que iba desgranando los hechos y siempre había como una justicia y siempre pillaban al malo. Era como una concepción muy quizás religiosa, ¿no? El bien y el mal, y siempre el personaje, que a veces el detective era un poco antisocial, ¿no? Pero luego a mediados, a principios del siglo XX ya aparece la novela policíaca, ya parece que las tendencias van cambiando. Ya no es el bien y el mal, ya todo es muy relativo. Y a lo mejor no se busca solo el descubrir quién hace el mal, sino un poco lo que señalabas. ¿Por qué? ¿No? ¿Estamos ahora mismo en ese punto de la novela? Yo diría que sí. En los primeros arranques la novela policíaca o de corte criminal es una novela que tiene su origen en la burguesía, en un poco la cultura de la burguesía, y tiene un gran desarrollo en la Inglaterra victoriana, ¿no?, que es una sociedad conservadora, imperial, con un sentido del orden y de que todo está más o menos controlado, ¿no? Digamos que los autores pues rompen ese orden a través de un crimen, pero luego siempre se restaura. Incluso ese personaje, como bien dices, parece un poco antisocial. Al final lo que contribuye es a que, bueno, pues el culpable sea localizado, neutralizado y convenientemente puesto a buen recaudo, ¿no? Entonces el orden se restaura, ¿no? Hay una visión quizá conservadora o apaciguadora, ¿no?, de la realidad criminal. A partir de los años 20 y 30, sobre todo, cuando se desarrolla la novela negra norteamericana, surge otra mirada, que es una mirada más incómoda, más amarga, más desasosegante, ¿no?, que toma nota. Es una novela que, si vamos a buscar su inspiración ideológica, pues probablemente tiene una cierta inspiración marxista, ¿no? Muchos de los autores, incluso los autores norteamericanos, fueron, algunos de ellos, algunos muy ilustres, como Dashiell Hammett, procesados por comunistas, ¿no? Entonces sí hay una mirada que quizá lo que plantea es que, bueno, pues que las sociedades desarrolladas y complejas, el mal no siempre se neutraliza, sino que a veces el mal prospera, el mal sale adelante, el mal se sale con la suya, el mal se apodera del poder, el mal pervierte la justicia. Es decir, una visión un poco más inquietante, ¿no?, que la que podía tener la primera novela criminal, que tendía a volver a encajar las piezas.
inquietante y más bien realista, ¿no? Porque al fin y al cabo, años 20, años 30, estamos en el siglo XXI y parece que seguimos teniendo los mismos problemas y se siguen focalizando los mismos temas, ¿no? Sí, porque un poco la realidad de la que partían esos autores es que, por ejemplo, en el ámbito de la novela negra norteamericana, donde aparecían policías, los cuerpos policiales, salvo alguna excepción como el FBI y demás, en Estados Unidos son municipales. La policía que investiga los crímenes es la policía municipal. Las ciudades estaban en manos de delincuentes, en manos del crimen organizado, que ponían y quitaban los alcaldes. Luego realmente la ley, el orden y el poder estaba en manos de los malos. Había organizaciones criminales que controlaban el poder. ¿Cómo ibas a lanzar un discurso apaciguador en ese contexto, ¿no? Y han pasado casi 100 años, no han pasado 100 años todavía, pero bueno, pues nos encontramos que de otra manera, de una manera más sutil, no hay tiros en las calles, no hay esos ajustes de cuentas salvajes del Chicago de los años 30. Pero bueno, el que ponga el telediario todos los días puede ver cómo en la Audiencia Nacional se están juzgando tramas de delincuencia organizada incrustadas absolutamente en el poder y drenando los impuestos de los ciudadanos, no para las finalidades públicas, sino para enriquecimientos particulares y para vaya usted a saber qué más cosas. Y con absoluta libertad. Es cierto que tocan muchos puntos y muchos puntos actuales de hoy en día. Dentro de la novela negra, para poder continuar, vemos diferentes tendencias, ¿no? Por ejemplo, yo he descubierto hace poco la latinoamericana. Es muy cruda, es muy violenta. Yo creo que es bastante diferente quizás a la nuestra, como más light, una versión un poco más light, que no lo es tampoco. Nuestra sociedad es más light en apariencia. Digamos que la novela negra latinoamericana muchas veces tiene un trasfondo que es el trasfondo, por ejemplo, de estados fallidos o semifallidos, ¿no? No sé, haciendo una descripción objetiva, que espero que no molestara a nadie, ¿no? En muchos aspectos, México o Colombia son estados fallidos. Hay vastas zonas del territorio colombiano y mexicano donde no hay una autoridad estatal, donde no hay un Estado funcional y un Estado de Derecho. Impera un delincuente, una organización criminal que impone su ley, que incluso dirige también a los cuerpos policiales. Esto también se produce allí. Sí. Y claro, pues la realidad, y luego además con unos índices de asesinatos, no vayamos, no sé, pongamos el caso de Venezuela, ¿no? Donde tenemos 30.000 homicidios al año para una población de apenas 30 millones de habitantes, mucho más pequeña que en España. Para que alguien se haga una idea, en España hay 500 homicidios al año, como mucho, ¿no? De 500 a 30.000, véase la proporción, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquí no haya espacios donde se produce el horror y donde se produce el espanto, ¿no? Y quizá ese espanto confinado en un ambiente de confort es todavía más perturbador, ¿no? Es todavía más desasosegante cuando una sociedad que tiene recursos, que tiene un Estado de Derecho más o menos funcional, que tiene una serie de posibilidades, pues permite o consiente o de alguna manera se produce ese estallido del horror en vidas particulares, ¿no? Y puede ser un crimen concreto o puede ser una realidad social, como las que hay en nuestro país, que afectan al tráfico de personas o a tantas otras cosas, ¿no? Que no están en la superficie, que no afectan a la generalidad de la población, pero que ahí están. Mucha gente podría definir o podría creer que realmente la novela negra se destapa sobre todo en la época de crisis. Yo creo que estamos poniendo de manifiesto que realmente no, porque es algo que es intrínseco quizás en el ser humano. Siempre hay una zona de incomodidad en una sociedad, ¿no? Y siempre hay fallas, siempre hay grietas. La novela negra las busca y las mira y las cuenta. Cuando una sociedad está en crisis, las grietas se multiplican. Cuando una sociedad atraviesa un periodo de bonanza, pues quizá las grietas son menos visibles y quizá pueden reducirse en alguna medida, pero siguen estando ahí. Bueno, pues yo creo que hemos definido la novela negra, hemos visto un poquito tendencias. Tengo que aprovechar que estás aquí porque tengo que preguntarte muchas cosas como escritor y sobre todo eres una persona que te has movido en muchos aspectos. No solo te has centrado en la novela negra, has escrito todo tipo de libros, juvenil, y Marian te ha definido muy bien, has sido galardonado por premios muy, muy importantes. ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Cómo empezaste a escribir?
Jugando, tenía 13 años. Un niño de 13 años lo que hace es jugar. Yo no tenía videojuegos, no tenía Play, solo había 2 canales de televisión y uno no emitía todo el día. Así que, y tampoco tenía dinero para comprar mis juguetes caros, entonces yo jugaba a la peonza, a las canicas, que eran juguetes baratos, y a partir de los 13 años a escribir, a inventarme mis historias y a ponerlas en el papel. Realmente yo empecé a escribir porque también para mí la lectura era una diversión, ¿no? A mí a veces me da ahora pena ver a los chavales de nuestro tiempo, ¿no? tan asediados por todo tipo de aparatos y diversiones, bueno, pues automáticas, ¿no? O mecanizadas, y que no tienen esa necesidad que pasábamos los que no teníamos todos esos recursos de inventarte tu propia diversión, de crearte tu propio espacio de entretenimiento. Yo lo hacía fundamentalmente a través de la lectura y a través de la escritura. Así que el origen no puede ser menos solemne, es un niño jugando. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste, ese que no publicaste? El primer libro que escribí, bueno, estuve a punto de terminar una novela. Llevaba 200 y muchas páginas. Bueno, casi estaba terminada. Yo creo que le faltaba muy poco, ¿no? Y tenía 16, 17 años, me parece, 17 tendría. Y bueno, nunca la publiqué porque es que la leí y me pareció horrorosa y la quemé. No llegó ni a tener título. Tendría que describir un poco de qué iba porque no llegó ni a tener título. Y luego escribí otras cuatro que no se han publicado. O sea, antes de publicar mi primera novela, que fue Noviembre, primera novela publicada, Noviembre sin violetas, en el año 95 se publicó, aunque la escribí en el 91. Sí. Pues escribí otras 5 que no... Una no vio la luz y ha desaparecido, es irrecuperable, y las otras 4 las tengo escondidas, pero vamos, tampoco tengo planes de sacarlas. Enseguida diste el salto porque en el 97 fuiste finalista del premio Nadal, la flaqueza del bolchevique. O sea, que quizás publicar la primera novela en el 95 a La flaqueza del bolchevique, ya finalista, pero no de un certamen de Parla, de Leganés, estamos hablando de un premio Nadal. ¿Cómo? ¿Qué te lanzó? ¿Qué tiene La flaqueza del bolchevique? Ni idea, la verdad es que yo me quedé bastante estupefacto porque presenté la novela sin ninguna esperanza. Me la habían rechazado en muchas editoriales esa novela. Y la mandé al Nadal, bueno, pues, tenía unos manuscritos por mi casa y dije, bueno, pues me deshago así de ellos, ¿no? Para que no estén aquí criando polvo. Y cuando me llamaron y me dijeron que era finalista, no me dijeron me dijeron que estaba entre los finalistas, ¿no? Tampoco me dijeron que fuera a ser el finalista, te llaman un poco con esa indefinición. Pues me sorprendió mucho y mucho más cuando vi que quedaba de finalista y que me publicaban el libro y que empezaba a aparecer todo profesional, porque hasta ese momento, aunque había publicado un par de libros, había publicado en editoriales pequeñitas y de una manera muy, muy modesta, ¿no? Y la verdad es que me he preguntado muchas veces qué es lo que tiene ese libro, ¿no? Yo creo que lo que tiene el libro es fundamentalmente... Al cabo de muchos años he llegado a la conclusión de que el valor de una ficción está en la verdad, aunque pueda parecer una paradoja, ¿no? El valor de ese castillo de mentiras que es una ficción es que de la suma de todas esas mentiras se desprenda una verdad. Y una verdad que sea percibida como tal por el lector, ¿no? Y que se perciba sinceridad y autenticidad en el discurso, ¿no? El protagonista de esta novela es un hombre poco recomendable y no hace ningún esfuerzo por disimularlo. Desde la primera página le hace ver al lector que es un hombre poco recomendable, cuya vida ha fracasado y que no se empeña en maquillarlo. De ahí saltamos a Premio Nadal, El alquimista impaciente, un libro muy auténtico. Ya empezaste con Belacqua, ya vamos por la 9ª. ¿Te cansas de los personajes? No, porque yo creo que un personaje literario depende de... Hay personajes que sí, que en una novela están hechos y no dan para más, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? El protagonista, La flaqueza del bolchevique, en esa pequeña novela de apenas 160 páginas está planteado, desarrollado y resuelto. Yo no puedo aportar más sobre ese personaje, ¿no? Pero hay otros que, bueno, como es el caso de Belacqua y Chamorro, quiero decir, también su compañera, y otros personajes que vuelven a aparecer una y otra vez. Son personajes que para mí tienen un recorrido porque para mí son como seres humanos, ¿no? A los que yo pues voy, iba a decir haciendo, no,
dejando envejecer y crecer y acertar y fracasar y ese camino tampoco estoy siempre centrado ahí. De hecho, pues he escrito hasta la fecha 9 libros, pero he escrito otros 48. Muchos. Que es una parte pequeña de mi producción dentro de todo, ¿no? Con lo que no estoy volcado solo en ellos. Entonces, cada cierto tiempo regreso, me reencuentro con ellos, tienen algo que contarme y lo cuento. Ha habido un apunte que has hecho que me ha gustado mucho, porque es algo que solemos hablar los escritores noveles. Muchos de nosotros decimos que la historia está ahí, que nosotros simplemente dejamos que los personajes vayan por donde quieran, ¿no? Que tomen vida y son ellos quienes realmente nos llevan y nos hacen escribir. Me ha gustado mucho. Eres polifacético y es cierto que tienes 40 y tantos. Es que el currículum es impresionante. 57 me parece en este momento. No llevo muy bien la cuenta, pero... Muchos. Me sorprendió, por ejemplo, ver que tenías de narrativa infantil y juvenil. Hace poco me comentabas que habías publicado un libro de relatos. Bueno, voy a publicarlo el mes que viene. Exactamente en noviembre sale un libro de relatos que se llama Todo por amor y otros relatos criminales, que está sacado de un trabajo, de un proyecto que llevo desde hace casi 8 años en el mundo. Todas las semanas, todos los domingos, normalmente publico un pequeño relato de dos páginas, una cosa cortita, inspirada en alguna historia real, alguna historia de la realidad. Entonces, digamos que de esos relatos, que ya son cerca de 400, pues hemos extraído 100 que tienen temática criminal. Son todos historias reales, y lo único que tienen un tratamiento literario, no son ni un reportaje ni un artículo de opinión, sino están contados en forma de relato, desde un punto de vista que va variando. A veces el que cuenta la historia pues es o me pongo en el papel del policía que investiga ese crimen, o en el papel del juez a cuya mesa llega esa historia, o incluso directamente en el papel del criminal o de la víctima. ¿En qué papel? Me salgo porque iba directa a leer algo, una parte de lo que nos has pasado, pero necesito preguntarte, ¿cuál es el personaje que más te cuesta? ¿Y cuál es el que no? Porque es fácil ser el bueno, es muy fácil. Quizás... Bueno, depende, ¿no? Si lo quieres contar bien, no es fácil, porque es lo que es fácil al ponerte el papel del bueno es ser maniqueo, ¿no? Y entonces te saldrá mal la historia. Yo creo que todos los personajes tienen su dificultad y todos los personajes tienen su corazón. Y encontrarles el corazón y contarlo bien siempre es difícil. Quizá hay personajes hacia los que el lector tiene mejor predisposición, pero no necesariamente esos son los personajes a lo mejor que más te van a cundir o que más resultado te van a dar. Yo, la verdad es que, por ejemplo, si pienso en el personaje literario que más resultado me ha dado en todos los sentidos, que es un guardia civil, mucha gente les tiene mucha tirria a los guardias civiles, ¿no? Y cuando yo empecé a hacerlo, mucha gente me decía que era un personaje que iba a ser antipático a muchos lectores, ¿no? Y ese personaje que de entrada, y lo sé porque me lo han dicho, genera rechazo en muchos lectores, sin embargo, al final ha sido el más exitoso para mí, ¿no? Y de hecho has recibido algún premio. Curioso por ello. Bueno, este me ha traído un montón de premios. O sea, gana el premio Nadal, el premio Planeta, el premio de la crítica, me han dado el premio Ojo Crítico, me han hecho Guardia Civil honorario, me han dado la Cruz de Plata de la Guardia Civil. Bueno, más premios no ha podido ganar este tío. Iba al de la Cruz de Plata, que es curioso. Sí, es un pedazo de chapa, además. Vamos, no me la pongo nunca porque es muy, muy aparatosa. Pero está en casa bien guardada. La tengo ahí, sí. Si no me la pongo, pues se vería más la placa que a mí mismo, ¿no? Pero... Pues si quieres, nos has pasado el texto. ¿Cómo se va a llamar el libro? El libro se llama Todo por amor, que es el título de uno de los relatos. Es un título un poco irónico, ¿no? Cuando estamos hablando de un libro de crímenes en el que la mayor parte son asesinatos o abusos graves sobre personas, ¿no? 100 relatos, 102 relatos. 102. Ni uno ni dos, son unos cuantos. Pues si quieres lo leemos. Sí, no sé, es un poquito largo, no sé si quieres que lo lea entero. La verdad es que es una historia... Bueno, me llevará como unos 5 minutos. ¿Podemos ocupar 5 minutos o son muchos? No tenemos mucho tiempo porque tenemos que pasar al festival. Pues venga, entonces a ver qué puedo seleccionar un poco. Bueno, leo el arranque y
Está en internet, de todas maneras, el que lo quiera buscar. Y lo vamos a libro compartir. Se llama Noticia del Horror, si alguien quiere leerlo entero. Este cuento, perdón, pues con que ponga en Google Noticia del Horror Lorenzo Silva le saldrá enseguida. Bueno, empieza así. Está inspirado en una noticia real. Lees que las mafias nigerianas de la prostitución actúan en España, que utilizan el vudú para despojar de su voluntad a las esclavas sexuales y que castigan con extrema crueldad cualquier desobediencia a sus férreas reglas. Una testigo protegida cuenta la sórdida mecánica de la explotación. La deuda de 50.000 euros que contrae con la mafia cada mujer que llega a Europa, las violaciones sistemáticas, cómo les arrebatan al nacer a los niños que conciben fruto de ellas y los venden por 400 euros a otras mujeres que los usan como salvoconducto para alcanzar Europa y en las que luego se los quitan para seguir extorsionando a las madres. De nada sirve que la policía española y los trabajadores de Cruz Roja y ONGs les informen que pueden ayudarlas si denuncian la explotación de la que son víctimas. El pánico, la despersonalización, el lavado de cerebro se lo impide. Lees todo esto, la noticia del horror concebido y minuciosamente ejercido por unos seres humanos sobre otros seres humanos, y recuerdas. Hace aproximadamente una década, en la isla de las Palomas, al sur del sur, en Tarifa. Impresionante, porque siempre ha sido un hombre comprometido. Un hombre comprometido con nosotras. Mujeres, madres, niñas. Escribiste un manuscrito del que yo te doy las gracias, del que no acepto un no, del que no acepto una crítica. Y esto es un reflejo. Entonces vamos a compartir por Facebook. Es una pena porque tenemos que tratar con Ana María, contigo también, el Festival de Getafe Negro, la programación. Pero es muy, muy interesante y lo que te digo, vamos a compartirlo. No es ficción, ¿eh? Lo terrible es que esto no es ficción. Ojalá fuera ficción. Nada de lo que cuento en ese texto es ficción. Ojalá fuera imaginación, sí. Tenemos una pregunta de un escuchante, de un oyente, de un escritor que se llama... Dame un segundo, Javi. De un escritor que es comparte contigo algunas cuestiones. Era también abogado y también lo dejó. Es escritor y es una persona también muy implicada y muy, muy comprometida. Tiene una pregunta muy curiosa porque él lleva tiempo escribiendo, pero es que tu trayectoria es, vamos, está años luz de las nuestras. Bueno, de la mía. Soy mayor también, ¿eh? Pedro está más cerca. Vamos a poner el audio. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. En su día colgaste la toga para dedicarte plenamente a la literatura y con muy buenos resultados, a la vista está. ¿Crees que es posible hoy en día hacer lo mismo, tomar esa decisión, dejarlo todo y dedicarse solo a escribir y vivir de ello, tal y como está el mercado editorial hoy en día, tal y como están las cosas? Pues nada, muchas gracias y un saludo. Nunca fue fácil. Yo siempre quise ser escritor. No estudié Derecho porque tuviera una vocación de ser abogado, que no la tenía, diría que en ninguna medida, ¿no? Sino por ganarme la vida teniendo una vocación como la literatura de la que no esperaba que pudiera ayudarme a eso, ¿no? Entonces nunca fue fácil. Para mí no fue fácil encontrar un agujerito por el que meterme en este espacio tan reducido, ¿no? Que es el mundo editorial, y el mundo editorial en un nivel profesional, ¿no? En un nivel que te permita considerarlo tu profesión a efectos incluso económicos, ¿no? Siempre ha sido un espacio muy reducido, pero quizá ahora es todavía un poquito más reducido. Y es todavía un poquito más difícil. Lo que ocurre es que yo creo que en la vida no hay casi nada que merezca la pena que no comporte un cierto riesgo y que no comporte una cierta dosis de aventura, ¿no? Yo corrí una aventura que podría haberme salido mal.
tenía un buen sueldo fijo, tenía, plan de pensiones, plaza de garaje, hasta la luz gratis, pues yo trabajaba en una empresa eléctrica. Y todo eso renuncié a ello por algo completamente incierto, como es hacer literatura. Completamente incierto. Yo no tengo sueldo fijo, yo no tengo nada. Yo no tengo nada más que lo que se me ocurra cada mañana, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí me ha merecido la pena correr el riesgo y creo que siempre hay una posibilidad de correr el riesgo y que te salga bien si crees en ello. Pues, querido Pedro Andrés, ahí tienes, y todos, ahí tenemos las palabras de Lorenzo Silva, un ejemplo para muchos de nosotros. Para muchos. Para muchos, desde luego que sí. Que estoy aquí y me pondré colorado al final. No se va a poner colorado, tiene muchas tablas este hombre. ¿Has visto que te puedes pasar horas escuchándole hablar? Pues y siempre aprendes cosas. La verdad es que sí, y me quedo con muchas ganas de más, pero creo que no voy a poder engañarle para muchos más programas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a ver el Festival de Getafe Negro, porque hay muchas cosas programadas por y para escritores, para nosotros. Hay un montón de mesas, hay un montón de... incluso hay microrelatos. Entonces, ayudarme un poco a que le digamos a todos los compañeros pues que escriben o que les gusta escribir o que siguen la estela de nuestro querido Lorenzo Silva, que ya han publicado muchas cosillas. Tenéis, por ejemplo, esta tarde Cosecha Negra, una mesa sobre el género policíaco y la actualidad en el mundo. La verdad es que cualquier escritor, tanto de novela negra como de cualquier otro género, lo primero que tiene que hacer, como decimos, es leer, ¿no? Ser muy buen lector. Y qué mejor oportunidad, además, para compartir esa tarea o ese deseo de escribir que con otras personas que se dedican a esa profesión, ¿no? Y yo creo que estas mesas de Cosecha Negra, en las que tenemos a grandes nombres y grandes representantes del género, pues qué mejor oportunidad que escucharles hablar sobre sus libros, sus novedades literarias y sobre todo sobre su trabajo. Yo recomiendo desde luego eso sí, las cosechas y todas estas mesas en las que hablamos sobre novela negra, porque en Getafe Negro intentamos que la programación sea culturalmente muy rica. No solamente hablamos de género negro, sino que tenemos espacio para muchos temas de índole social, cultural, cine, microrelatos, talleres de escritura. Hay cabida para todo, como decía Lorenzo. Nos gusta darle voz a muchos escritores de manera diferente. Ahora bien, si queremos aprender un poquito lo que hacen los demás, pues como te digo, las cosechas negras, las de esta tarde, desde luego empezamos muy bien porque tenemos un panorama, pues yo creo que un arranque estupendo. Lo primero tenemos a las 5:30, vamos a estar con Samuel Bjork, Benito Olmo, Marta Sanz, Ricardo Alía y Rafa Melero, y todos ellos van a estar con José Ramón Gómez, que lo va a dirigir estupendamente. Y luego el plató fuerte, pues qué puedo decir, Arturo Pérez Reverte y Jorge Fernández Díaz, de la mano de Juan Cruz. Bueno, Jorge Fernández Díaz, no olvidemos que además ha cruzado el charco, viene desde Argentina. Y sí, no es el ministro, que muchas veces es el ministro, efectivamente. Y es un gran autor, ¿eh? Yo creo que de lo mejorcito de la novela negra argentina, para quien no lo conozca, que a lo mejor hay quien no lo conoce. Bueno, buen apunte. A las 7:30 es el encuentro con Arturo Pérez Reverte y Jorge Fernández Díaz. Por cierto, Ricardo Alia, que va a estar en Cosecha Negra, le vamos a tener la semana que viene porque vamos a hacer la presentación de su libro y vamos a hacerle una reseña, una lupa. ¿Cómo te la haremos a ti? Bueno, pues estupendo, porque la verdad es que sí, está teniendo con su trilogía, está teniendo bastante éxito y bueno, pues seguro que sale muy bien. Como te digo, pues es una buena oportunidad de tenerle pues cara a cara, porque en Getafe Negro, ahí en el espacio Mercado, donde vamos a tener estos encuentros, pues la verdad es que estamos muy bien acompañados siempre. Nos sentimos casi como entre amigos, y cualquier persona que venga a participar como público, yo creo que se nota ese ambiente. Sí, yo doy fe de ello. Habéis programado además varias presentaciones de libros interesantes. Viaje a la muerte, de Joaquín Rubio, que además es presentado por aquí nuestro querido Lorenzo Silva. Entre zarzas y asfalto, de Alejandro López, también presentado por ti, Lorenzo. ¿Hay mucho escritor novel?
Bueno, en este caso Joaquín es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y tiene ya algunas otras novelas, y Alejandro es un poeta de larga trayectoria. Lo primero es una novela negra, lo segundo es un libro de prosas poéticas. También en el festival yo creo que, aparte de traer pues autores tan consolidados y tan conocidos, ¿no?, como puedan ser pues los de esta tarde, añadir por ejemplo pues que Marta Sáenz es el último premio Herralde, ¿no? Es decir, que son autores ya con mucha presencia. Pues también buscamos otros que son quizá menos conocidos, pero que aportan diversidad al discurso del festival, ¿no? Y cada uno por su lado y con propuestas muy diferentes. Pues Joaquín y Alejandro tienen dos libros interesantes, ¿no?, los que yo recomiendo acercarse. Te preguntaba lo de los autores negros, evidentemente no por ellos, porque son ya muy consolidados, pero sí, por ejemplo, en la presentación comentabais que habíais apostado por autores que ahora mismo están pisando fuerte y que no son tan conocidos. Sí, el festival desde el principio, y además hemos tenido cierta fortuna en esto, porque también aquí la suerte interviene, ¿no? Desde el principio el festival ha ido buscando, haciendo una apuesta especial por el nuevo talento, apuesta que es más difícil. Claro, tú organizas un acto con Pérez Reverte y ya sabes que mucha gente va a venir. Cuando lo organizas con alguien cuyo nombre no le suena a la gente, sabes que vas a tener menos público y menos convocatoria. Pero merece la pena hacerlo, porque luego pues tienes la satisfacción de que cuando esos autores en los que tú intuyas algo crecen, y bueno, pues no sé, siempre ponemos dos ejemplos, ¿no? Marcelo Luján y Alexis Ravelo. Los premiamos en Getafe cuando no los conocía nadie, y a los dos les dieron en muy poquitos años el premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón, ¿no?, que es uno de los grandes premios de referencia del género. Entonces, yo creo que un festival tiene que mantener esa apuesta por buscar nuevos valores y gente que, aunque no sea conocida, porque también la literatura pues tiene un espacio pequeño en los medios de comunicación, sin embargo son escritores de un talento innegable. Es un gran empeño, desde luego que sí, porque tú sabes que tienes un material de alta calidad, que es muy bueno y merece la pena que se vea, ¿no? Y si desde Getafe Negro se puede dar esa visibilidad, pues bienvenido sea. Ahí, bueno, podemos destacar, por ejemplo, Carlos Soto. Carlos Soto, tenemos una serie de actividades con él en Getafe Negro, dentro de ellas las Delicatessen, que vamos a estrenar este año, precisamente por eso, porque son obras escritas con verdadera exquisitez, grandes obras de la literatura, y merecen esa oportunidad de darles voz, porque dentro de muy poco vamos a saber mucho de ellos y van a darnos grandes alegrías, desde luego que sí. Pues yo me alegro mucho como escritora y sobre todo como ávida lectora. Lo que creo que tenéis vosotros un jardín enorme para poder decir, entre toda la magnitud de gente, claro, como dices, no. Yo les diría a todos que sí, solo que no creo que estuviéramos una semana o 15 días, creo que estaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Sí, lo difícil es seleccionar. Intentamos de todas maneras que la oferta sea lo más amplia posible, ¿no? Y también te digo, organizar el festival es un poco doloroso, yo creo, para los que lo hacemos, ¿no? Porque al final acabas teniendo que programar cosas simultáneamente y prácticamente yo creo que todo lo que... Sí. Bueno, no, algunas veces puede suceder que no, pero todo lo que programas es algo a lo que querrías ir. Y yo cada año cuando termino el festival hago la lista de todo lo que me he perdido porque no he podido estar, y digo, bueno, pues qué mala pata tengo por organizar el festival. Yo siempre digo que es como una boda. Te pasas muchos meses preparándole y cuando llega el gran día resulta que al final dices, pero si no he saludado a todos los invitados, si no he estado con nadie, no he bailado, Pues efectivamente, esa es la sensación, ¿no? Que al final no has podido pasar el tiempo que tú querías en todas las mesas y todas las actividades, pero bueno, el festival crece y el festival tiene que diversificarse y tiene que haber opciones para todos los gustos, ya te digo, cine, arte, exposiciones, fotografía y bueno, la verdad que es un lujo poder participar en la organización y verlo de nacer y desde ahí los entresijos, y bueno, es un trabajo muy duro, pero vamos, merece la pena, desde luego que sí. Sin duda alguna, es muy bueno que lo programéis y también es muy bueno que participéis, porque así la gente os puede abordar como nosotros hemos hecho y teneros cerca. Pero sí, realmente con todo lo completo que tenéis vais a perderos muchas cosas. Tenemos la entrega de premios como todos los años de Novela Negra Ciudad de Getafe para José María Espinar Mesa Moles.
que lo presentaremos precisamente el mismo día 18 por la tarde. Estará aquí en Getafe con nosotros haciendo una presentación de esa novela ganadora del Premio Ciudad de Getafe. Otra vez un autor nuevo. Otra vez un autor nuevo. Otra vez un autor nuevo. Y para seguro quienes que dicen que los premios literarios están todos dados a gente conocida y famosa, ¿no? Oiremos hablar de él, seguro. José Luis San Pedro, el premio José Luis San Pedro se le da a Rosa Montero. Tenéis una conferencia mesa, la narrativa noir y la lógica del capital, que por cierto me ha parecido súper interesante. Además por el conferenciante es General Talens, que es profesor de la Universidad Carlos III y un gran experto. Tenéis más una mesa redonda, el policial latinoamericano, un poco quizás lo que hablábamos de esa literatura quizás diferente, más sórdida, más violenta, más... Quizás, ¿no? Quizás. Sí, no, sin duda, sin duda. Y los autores que van a estar ahí pues van a dar cuenta del porqué, ¿no? Y de diferencias, como por ejemplo la normalización del policía como héroe literario que se ha dado en Europa. ¿Por qué allí sigue siendo imposible? Porque allí la policía sigue siendo una realidad oscura y temida, ¿no? Para muchos lectores y por tanto difícil de asumir por los autores. Complicado. Va a ser una buena actividad porque estaremos en Casa de América y además vamos a tener a autores argentinos venidos de Argentina y autores argentinos residentes en España y bueno, yo creo que va a ser una buena oportunidad de tenerlos a todos juntos y bueno, pues hablando de policía latinoamericano, que mejor que ellos, ¿no? Y yo creo que os habéis superado este año, la verdad. Hay 2 puntos más que me gustaría señalar. La novela negra como marca blanca, una tertulia. Una tertulia en la que la modera Inmaculada Bertusa, participa Víctor del Árbol, Nieves Abarca, Empar Fernández, Tony Gil, Clara Peñalver. Lo definís como una excusa para un pelotazo comercial donde de paso a veces se valida el patriarcado, el capitalismo, las lacras de nuestra civilización. Curioso, por lo menos. Bueno, y por cierto, además está moderada por Inmaculada Pertusa, que es una profesora norteamericana, y es un poco, bueno, pues llevarla a la reflexión un poco más allá del entretenimiento, ¿no? Del entretenimiento que a veces se identifica con la novela negra, y me parece bien, y además creo que está bien que la literatura sea entretenida, además, ¿no? Pero junto al entretenimiento hay otras claves y hay otras dimensiones en todo relato. Y en la novela negra hay este tipo de dimensiones que tienen que ver con, por ejemplo, si la novela negra tiene o ha de tener una ideología, ¿no? Y cuál es la ideología que está transmitiendo en cada caso, ¿no? Esa ideología es una ideología realmente crítica, esa ideología en ocasiones se convierte en una ideología conservadora porque lo que está haciendo pura y simplemente pues es convertir en producto comercial una serie de realidades que en cierto modo también viene a validar, ¿no? Bueno, pues no sé, de la mano de una serie de personas que hacen novela negra, de una estudiosa del género, pues se trata de plantear eso como una pregunta realmente a la que no se le puede dar respuesta o a la que se pueden dar probablemente muchas respuestas diferentes. Pues yo creo que si tenéis que añadir alguno más, si no... Pues yo quería precisamente de esta mesa de novela negra como marca blanca, de la que creo que se puede aprender mucho si uno se decide por cultivar el género negro. Precisamente Inmaculada Pertusa ha hecho estudios sobre género en la novela negra. Y yo creo que es una de las partes que yo destacaría de esa mesa y de la intervención de Inmaculada, porque ella quería precisamente hablar sobre el tema del patriarcado en el género. Y por eso hemos invitado precisamente a autoras, pero también a autores, porque muchas veces las mesas de novela negra en las que queremos hablar sobre mujer, pues todas las invitadas son mujeres, ¿no? Pues en esta hemos querido precisamente poner mujeres y hombres que nos hablen, pues precisamente de lo que hablábamos, ¿no? Si es fácil etiquetar o poner simplemente es novela negra como una etiqueta de marketing o hay algo más y sobre todo pues cómo lo viven las mujeres escritoras y los hombres escritores, porque la mujer en el género negro no solamente es la rubia malísima, ¿no? Que al final hay muchísimas otras opciones y bueno, pues yo creo que es uno de los puntos de esa mesa que a mí me va a gustar más, es analizar con Inmaculada, con Nieves y con Empar, que son compañeras de profesión, pues como
cómo es el género, dentro del género. Pues yo no me resisto a decirte, sobre todo a ti, que seguro que te gustará, que hay una mesa de romanos con Santiago Posteguillo y Lindsay Davis, ¿no? Que creo que son dos referentes, uno internacional y otro español, en la literatura ambientada en la época del Imperio Romano, ¿no? Tendremos a Lindsay Davis y a Santiago Posteguillo, que van a estar acompañados por León Arsenal, que también es un autor que ha trabajado esa época. Es una mesa muy, muy buena. Sí. Lo tengo muy apuntado porque mi marido Carlos es muy fanático de Santiago Posteguillo, entonces evidentemente viene a Getafe y tenemos que ir. Sí, tiene muy buena pinta. La verdad es que la programación es muy completa y tenéis que llevar muchísimo tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo, el haberlo volcado, trabajado y el haber liado a tantísima gente que viene. Entonces yo creo que se va a coger tal cual, que la gente puede descargarse la programación de Getafe Negro en vuestra página web. Además está el espacio de mercado, cualquiera que vaya paseando por la calle va a poder ver las actividades también en la Carlos III, es decir, que vais a estar en todos los sitios de Getafe. De eso se trata, de que por unos días pues Getafe sea la capital cultural de España, ¿no? Y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Algo que te tenemos que agradecer, sin duda. No, algo hay que agradecerle a toda la gente que ha trabajado por esto, desde el equipo de funcionarios del Ayuntamiento y trabajadores públicos del Ayuntamiento de Getafe, que realmente han hecho una labor excepcional en esta casi década. El resto del equipo, Ana María, David, toda la gente que contribuye para hacerlo. Estas cosas son labor de equipo y afortunadamente salen adelante porque hay un grupo de gente que cree en ellas y porque también afortunadamente cada vez hay más ciudadanos que creen que la cultura es una forma de hacer ciudad. Pues muchísimas gracias. Nos olvidamos del Congreso, nos olvidamos de terceras, cuartas y quintas elecciones y nos centramos en el ojo del huracán, en el Festival Internacional de Getafe Negro. Gracias a los dos por venir, por estar aquí, por ayudarnos todo lo que nos habéis ayudado. Hemos, yo creo, aprendido muchísimas cosas. Tenemos muchas citas obligadas en nuestra agenda, así que gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nada, nos vemos en Getafe Negro. Muchas gracias y todos estáis invitados, ya lo sabéis. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que haya sido una primera toma de contacto para muchos de vosotros con este género apasionante, cruel y desmedido. Como veis, es una mirada diferente, pero una mirada al fin y al cabo. Busca como nosotros plasmar lo que ve, lo que siente, lo que toca, lo que duele. Pone voz a personas sin rostro que intentan luchar y sobrevivir. Mirad a nuestro alrededor, ¿qué puede ser más real que eso? Os esperamos la semana que viene con autores de novela negra y sus obras. ¿Queréis saber quién? Más efemérides con María Navarro, más talleres literarios con José Pimat. Seguidnos. Un abrazo.